Muy buenas noches, profesor. Mi nombre es Fabio Loarte y a continuación voy a presentar la introducción de nuestro proyecto, que tiene como título Las consecuencias de la pandemia de COVID-19 en el Perú entre los años 2020 y 2023. La pandemia de COVID-19 que se originó a finales del 2019 marcó un antes y un después en la historia contemporánea. Su impacto no solo fue devastador en términos de salud pública, sino que también trastocó profundamente las estructuras sociales, económicas y políticas de las naciones. En el caso del Perú, el periodo 2020 y 2023 representó un gran desafío. Sin embargo, este artículo busca analizar las principales consecuencias de la pandemia. En el contexto peruano, eh, un país donde la emergencia sanitaria es exacerbó las brechas sociales y expuso con mayor crudeza la vulnerabilidad que históricamente han afectado a los sectores más desfavorecidos. Para ello se examina cómo el sistema de salud caracterizaba por su capacidad y recursos limitados. Enfrentó el colapso, como las medidas de confinamiento impactaron a las familias peruanas, especialmente a aquellas que dependían de la economía informal. A continuación voy a pasar la palabra a mi compañera. Listo. Mi nombre es Leslie Caterina Zapani Bárcena y ahora voy a hablarles sobre el impacto que tuvo la pandemia del COVID-19 en temas sociales, económicos, sanitarios y educativos. Ya. La pandemia del COVID-19 tuvo un impacto profundo en el Perú, afectando a la economía, la sociedad y el sistema de salud de manera muy significativa. Primero, como primero en lo que es la economía abundante, ya que creció en un 13,6% en el 2020, afectando especialmente a las pequeñas microempresas y a muchas las cuales tuvieron que cerrar definitivamente. Los trabajadores informales, que representan el 70% de la fuerza laboral, sufrieron un reducimiento de ingresos de un 80% debido a la falta de acceso y por el encierro que había. Ahora, en el impacto social, la pobreza monetaria aumentó en un 20% al 30% en el 2020, afectando a más de 3 millones de personas. También se vieron afectadas las comunidades rurales, indígenas y las mujeres. Fueron los que sufrieron mayores efectos y dificultades debido a la exclusión y el aumento de violencia doméstica y la carga de cuidados no remunerados. Ahora, en el sistema de salud, en épocas de pandemia se pudo ver la gran deficiencia estructural evidenciada en nuestro sistema de salud, ya que había mucha falta de camas UCI, ventiladores y oxígeno, que era muy necesario para ese entonces. Además, las consecuencias por enfermedades crónicas, las consultas por enfermedades crónicas disminuyeron hasta un 40%, incrementando la mortalidad indirecta. Ahora, la pandemia en el Perú transformó profundamente a la sociedad y el estilo de vida, afectando las relaciones sociales que había, ya sea en el consumo, el trabajo, la educación y las prácticas culturales. El aislamiento social y la cuarentena llegaron a una mayor dependencia de la tecnología y aparatos digitales para las comunicaciones, aunque esto agravó el aislamiento emocional en personas mayores y aumentó la violencia doméstica, especialmente contra las mujeres y niños. Ahora, el comercio electrónico creció un 50% y el teletrabajo. Ahora, la educación virtual se consolidó evidenciando desigualdades de conectividad, sobre todo en lo que era en zonas rurales, especialmente que eran las más afectadas, ya que más de 200.000 estudiantes quedaron excluidos del sistema educativo, mientras que
mientras que se puede decir que el otro porcentaje sí podía tener este ingreso de los que eran partes de las zonas ya más urbanas, ya que en las zonas rurales tenían poco acceso tanto al internet como a la tecnología, pues ya sea por problemas económicos o escasez, ¿no? Ahora, eh, ahora hablando sobre temas culturales y el arte, estos se adaptaron en un entorno digital, pero la falta de apoyo económico que hubo en ese entonces perjudició al sector cultural. Pero a pesar de las dificultades, la pandemia se puede decir que ayudó a resaltar la resiliencia social y hizo ver la necesidad de políticas inclusivas para reducir la desigualdad en educación, en tecnología y servicios básicos como es el Internet ahora en estos tiempos, y revitalizar el patrimonio y las expresiones artísticas para construir una sociedad más equitativa y cohesionada. Ahora doy paso a mi compañera. Con respecto al impacto socioeconómico del COVID-19 en el Perú, durante los primeros meses de la pandemia, el 40% de las micro y pequeñas empresas suspendieron operaciones debido a las restricciones de movilidad y la caída de la demanda. Según datos del INEI en el 2021, los sectores más afectados fueron el turismo, restaurantes y comercio minorista, debido a las grandes pérdidas monetarias. En el ámbito laboral, la tasa de desempleo alcanzó un 15% en el 2020, lo que representó la pérdida de más de 2 millones de empleos formales. Hubo reducción de salarios, lo que aumentó la precariedad de la familia, especialmente en los sectores más vulnerables. Esto incrementó el empleo informal, que pasó de representar el 70% del mercado laboral a un 78%. Ante ello, el gobierno implementó el programa Reactiva Perú, que estaba destinado a brindar préstamos, sobre todo a esas empresas que estaban a punto de quebrar. Otros de las medidas que tomó el Estado fue la flexibilización de los fondos de pensiones, que permitió a los ciudadanos retirar el dinero aportado hasta ese momento, ¿no? Y también se dieron diferentes bonos para ayudar a las familias con alto nivel de pobreza. En este aspecto podemos decir que el COVID-19 dejó un impacto totalmente negativo en las empresas y el mercado laboral del Perú. Con respecto al impacto de la gobernanza y la política, durante el COVID-19 podemos decir que éstas estuvieron fundamentadas en enfoques teóricos que buscaron mitigar los efectos de la pandemia, pero las particularidades del Perú exigieron medidas adaptadas a su contexto. En este proceso, la cooperación entre el gobierno y la sociedad civil fue clave, especialmente a través de las organizaciones no gubernamentales, que jugaron un papel importante en la distribución de ayuda humanitaria y recursos médicos. La experiencia peruana durante la pandemia deja lecciones valiosas. Primero, subraya la importancia de tener planes de acción bien estructurados para enfrentar futuras crisis. Las autoridades sanitarias del Perú deben priorizar la mejora de la infraestructura nacional de salud, basándose en los recursos y habilidades disponibles y trabajar en estrecha colaboración con otras naciones y organizaciones multilaterales. Le doy el pase a mi compañero. Finalmente, esta investigación ha demostrado que la pandemia de COVID-19 durante el periodo 2020 y 2023 no solo expuso profundas desigualdades sociales y económicas del país, sino que también subrayó la necesidad de fortalecer las instituciones y sistemas básicos, especialmente en salud y educación. Las consecuencias de la pandemia fueron amplias y multidimensionales, afectando tanto a los sectores más vulnerables como el desarrollo económico nacional. En ese sentido, se verificará con las respuestas implementadas por el Estado, aunque urgentes estuvieron limitadas por la precariedad del sistema de la salud, la dependencia de la economía informal y las desigualdades históricas que dificultaron la efectividad. Sin embargo, también sugirieron
aprendizajes significativos como la importancia de la inversión en tecnología sanitaria, implementación de estrategias para reducir la brecha digital en la educación y la necesidad más inclusivo en las políticas públicas. En conclusión, estas consecuencias de la pandemia reflejan no solo los desafíos que enfrentó el Perú en el contexto de una crisis global, sino que también las oportunidades para transformar sus estructuras sociales y económicas. En este periodo debe entenderse como un llamado a reforzar la resiliencia del país, trabajando hacia un futuro más equitativo y preparado para afrontar una crisis similar en el futuro. Gracias.